Lo que sucedió el día de ayer debe de llamarnos a reflexionar, como lo decía en su momento Andy Feiler, ¿verdad? Pero también a ver algunos aspectos ahí que de alguna manera ponen en tela de juicio los procedimientos que se generan, no solo desde el punto de vista para poder llevar a cabo la investigación, sino también de las acciones que se hacen para poder de alguna manera deducir responsabilidades. ¿Cuál es tu lectura primaria como conocedor del tema legal y también del aspecto de tránsito? Porque también se habla que esta rastra, tras llevarse esos 25 o que impactó con estos 25 autos, se pudo apreciar que iba, de alguna manera, el conductor no iba, después de hacerle 3 veces el alcotest, no iba en condiciones de ser considerado un temerario. Fue detenido, entiendo que no se fue de la escena. Y por otro lado también entiendo de que de primas o no sé cuáles fueron las versiones en cuanto a sostener de que la carga, había una sobrecarga de la unidad tras esa pendiente bien pronunciada que se dio entre este sector de la Monseñor Romero y por supuesto los próceres. A ver, Julio. Este tema no era de leyes, es decir que con la ley no se iba a detener ninguna racha y el tiempo nos está dando la razón. No solo es la ley, tiene que haber todo un proceso de verificación de unidades, de verificación de las unidades técnicas que deben de existir, que ya la ley lo obliga desde hace 19 años y nunca se han querido implementar, como son las revisiones técnicas vehiculares. Primero, la regulación del transporte pesado de carga. No puede seguirse permitiendo en el país que a las 9, 10, 11, 12 del día pasen furgones en el centro de San Salvador, por las calles de San Salvador, en un lugar donde no está con esta cantidad de tráfico. Y la segunda recomendación es que ya el Ministerio de Obras Públicas tiene que empezar a poner las básculas en las carreteras o en las entradas de San Salvador para ver el peso que están teniendo. No es que los frenos le fallaron al furgón, el problema es que estaba excedido de carga y al excederlo de carga, los empaques de los frenos, sobre todo desde los aires, no logran detener lo que hacen. Soltar, pero esa es una típica responsabilidad del propietario de la unidad y del conductor, porque no se puede alegar. Nadie está obligado a agarrar una unidad en mal estado, sabiendo que una tiene una carga establecida como máximo y sabiendo que le están poniendo más, lo de. Como salvadoreños, lo que tenemos que entender que lo que sucedió ayer es una lamentable tragedia, un accidente, una tragedia que envuelve a un par de familias ahorita de luto, pero a todos los salvadoreños nos hace reflexionar. Primero, como lo platicábamos antes de empezar el programa con Ernesto, lo efímero que es la vida, y tenemos que saber que esos somos pasajeros aquí en este planeta. Pero aparte de esto, sí hay que empezar a ver qué instituciones interactúan para que estas cosas se puedan tratar de prevenir o tener la precaución. Sí hay que poner cartas en el asunto, aquí tiene que tener que ver mucho el viceministerio, aunque no parezca, aquí tiene que ver mucho el Ministerio de Trabajo. Aquí el ministro de Trabajo debe de ir también a ver si esa gente solo está como ahí contratada y si vos no vas a este viaje agarro otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es todo integral. Al fin de cuentas estamos hablando de que si esta persona también tuvo culpa, es que el motorista también tiene culpa. O sea, yo entiendo que hay gente que subió ahí que pobrecito porque él se está ganando el pan de cada día, pero debe tener una gran precaución porque él tiene una culpa, pero también los propietarios, como dice Julio. ¿Por qué? Una palabra importante que se acaba de mencionar, que es un tema integral, y eso lo quisiera escalar agregando otros elementos más a la conversación. Si bien es cierto, hemos hablado ahorita de temas jurídicos, de temas institucionales, regulaciones que deben hacerse, que debería aplicar el Viceministerio de Transporte, etcétera. Todo eso es importante. Es un andamiaje que tenemos que tomar en cuenta, que el Estado salvadoreño debería de priorizar para prevenir ese tipo de situaciones. Y no solo el Estado salvadoreño, sino también las empresas de esos transportes de carga para evitar ese tipo de situación. Creo que es importante señalar que el suceso es bastante grave, que hay vidas humanas de por medio. Julio bien lo ha señalado. Y por supuesto hay que buscar responsables, pero buscar responsables también conlleva tener cierta responsabilidad en el proceso para poderlo hacer. Interesante. ¿Cuál es el llamado de atención? Es que el propietario, él es el que vela por la garantía y la seguridad de la unidad.
que esté en buenas condiciones, y la autoridad debería de verificar que esa unidad que va hacia la calle va en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasa? Hay que decirlo con toda la honestidad. Aquí volvemos a ver solo cuando pasan hechos de esta magnitud. Una vez pasa la presión mediática, como que las cosas se vuelven otra vez a estabilizar, y hasta que vuelva a suceder esta situación, hasta entonces. Ojalá que en ese ir y venir ninguno de nuestros familiares o ninguno de nosotros estemos en el lugar, día y hora equivocado. ¿Ustedes creen que el día de ayer esas personas que iban en esos vehículos creyeron que les iba a pasar esto? A cualquiera de los que estamos hablando aquí nos puede suceder esta situación. No sigamos esperando a que haya más lutos, más tragedias para tomar. Estas son acciones las que te he propuesto de manera inmediata. Este tema no solamente es de tratarlo por el accidente que pasó el día de ayer. También tenemos que reconocer que nuestro parque vehicular está colapsado, sí, ¿verdad? Parte de que se hagan estos embotellamientos, que corramos el riesgo de estar en un lugar así y cuando no se respetan las regulaciones, ¿verdad? La regulación es clara de que los vehículos de carga pesada tienen que circular entre 4 de la mañana a 8 o 7 y después de la tarde de 6 en adelante. Sin embargo, ni las empresas ni las instituciones encargadas de velar por esto han hecho presión en ese tema. El hecho de que tengamos muchos vehículos no quiere decir de que estemos avanzando como país, sí, ¿verdad? Y fíjate que ese es el tema de discusión que hemos tenido en los últimos días, de ver la sobrepoblación y los efectos per se en la salud y la economía que ha tenido este tema de los congestionamientos. El efecto del tráfico, el congestionamiento que existe es algo que necesita un abordaje sumamente inmediato, y además hay otros elementos muy importantes que influyen para todos los conductores, todos los que nos movemos en las carreteras, en los carriles de nuestro país. El tema de la salud mental. Recientemente hemos visto demasiados actos de intolerancia de personas que están involucradas en accidentes de tránsito, o cómo se encuentra la salud mental de alguna persona que pudo haber provocado un accidente de tránsito. Creo que ese elemento es muy importante y necesita un abordaje completamente integral, porque está muy huérfano en nuestro país el tema de la salud mental. Quiero mencionar el meollo del asunto. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sobre la auditoría electoral y sobre todo el presupuesto que se cruza específicamente con el escrutinio final de las elecciones para el próximo año. Elecciones que van a pasar por 2 escrutinios, porque tenemos elecciones el 4 de febrero para presidente, vicepresidente y asamblea legislativa, y luego el 4 de marzo para consejos municipales y parlamento centroamericano. Creo yo también que después de que exista una ley de voto electrónico, que se aprobó la carrera de la asamblea legislativa, pero existe, y eso ha dejado en el departamento de San Salvador un padrón sumamente inflado, porque iban a votar personas salvadoreñas en el exterior que no son de San Salvador, que probablemente su arraigo, sus familiares, el conocimiento de sus departamentos y lo que hacen los representantes de ese departamento lo tienen en donde nacieron, en La Unión, en San Miguel de Santana, por poner un ejemplo. Pero si ese padrón se ha inflado y hoy San Salvador es un súper departamento que va a poseer el voto electrónico, la auditoría tiene que ser crucial para el sistema del voto electrónico. Aclarando, este organismo electoral, este Tribunal Supremo Electoral, fue electo por la legislatura anterior. Empecemos por ahí. No fue electo por nosotros, fue electo por Arena y FMLN. De los 5 magistrados, últimamente, ya va más de un año que se ve que hay 4 magistrados que se están dedicando a hacer lo que tienen que hacer, algo técnico. Hayan venido por donde hayan venido, porque nadie me va a decir que el magistrado Wellman no venía de Arena, pero están haciendo su trabajo. Tú tienes que analizarlos por el trabajo que estén haciendo, y estos 4 magistrados, a excepción de Julio Olivo, están haciendo un trabajo técnico. Una cosa es la observación electoral y otra cosa es la auditoría electoral. La observación son los amigos que vienen de diferentes partes del mundo y de diferentes instituciones y van a venir y se les ayuda. Por eso a veces ese es un proceso caro, se les costea que vengan, porque cuando nosotros vamos, digamos, también nos costea. La auditoría electoral va incorporada en este presupuesto. Luego hay gente que me dice, mire, ¿y por qué son más de 120 millones? Estoy contando los 2 sumados, vea. Sí. Pero recuérdate que estamos hablando que este presupuesto es para 5 elecciones, porque incluye la posible segunda vuelta. Señalar
que la sala de lo constitucional actual es completamente legítima, creo yo que sí es completamente imprudente. Tenemos que tener claridad que ellos no llegaron ahí por el proceso correcto. Hubo una destitución fuera del proceso normal por el cual ellos llegaron a esos cargos el 1 de mayo que ustedes tomaron posesión en la Asamblea Legislativa. Eso es un hecho indiscutible. No es mi opinión, es algo claro, con lo Andy, que se pero estrenó si la lo Asamblea decís tú Legislativa. está bien porque sos el presidente de un partido, pero que lo diga un juez. Esa es tu opinión, digamos. Va. Te lo voy a poner, yo puse este pero un ejemplo juez ayer. es garante de la Constitución No, de la pero un juez- República. pero un juez Así tiene que saber- como tenemos en el un debate juez tiene también que el tema saber de la que reelección presidencial que es inconstitucional. Pero Y lo en dices- un momento pero lo como dices tú. como bien señalas que todavía tenemos libertad de expresión, No, es importante nadie ha dicho que no. desnormalizar esos Para hechos tu opinión, que Andy, se quieren dar como es normales. inconstitucional. Yo voy a decirte así, va. Imagínate que a mí me siento enfermo y viene un amigo que es ingeniero y me dice qué es lo que tengo. No, hay que ubicarnos. Tú no sos el magistrado de la sala de lo constitucional. Para ti, esa sala es inconstitucional. Está bien, es tu opinión, pero él Un es un ingeniero juez. no te puede dar un diagnóstico, pero un No, abogado, un tienes juez de que la ir donde un República médico. Y sobre ahorita temas en el de país jurisprudencia. solo hay 5 personas que son de la sala de lo constitucional. Tú me decís por dónde hay sentado otra sala, habría que buscarla. Pero esa es la sala que está. Yo como diputado hice eso el 1 de mayo, lo volviera a hacer. Somos los encargados. Yo no le voy a delegar a otra Eso persona. es cierto. Pero Esa mira, es la sala de lo constitucional que está, sí. pero hay que reconocer cómo llegó a estar ahí. Bueno, lo podemos debatir, pero un juez, eso sí para mí es delicado. Porque los fallos de este juez, ¿a dónde pueden terminar? Aunque a él no le guste. En una cámara, en apelación y luego en la sala. Entonces él va a tener que acatar. Entonces él es un juez, es lo que yo digo. Estamos en un Estado de Derecho. Mira, la posición política actualmente va a haber fantasmas y va a buscar de dónde decir de que pues, esto se presta para fraude electoral, que la reelección, que por qué no se hace esto, que por qué no se hace lo otro. La realidad de las cosas es que hay que reconocer que ahí tienen una clara desventaja enorme. O sea, no hay por dónde ver una posibilidad de que puedan tener una competencia electoral decente, ¿verdad? Realmente, si la segunda fuerza política, según las encuestas de la UFG, es el partido de derecha, imagínate todos los demás chiquitos, ¿verdad? Que no tienen ningún tipo de oportunidad. Entonces, yo creo que desde ahí tú ves este tipo de reacciones que vienen por parte de Olivo. Obviamente su tendencia es bien clara, su preferencia es bien clara. Y más que todo, teniendo temor de las mismas palabras que él ha dicho, pues, ¿verdad? En años anteriores sobre el tema del golpe de Estado que salió ahí a discusión. Por eso creo yo que sale el tema de él de decir de que capaz lo van a capturar, ¿verdad? Porque él está consciente de lo que sabe que no. de lo que está diciendo y sabe de que no se está funcionando de esa manera. Fue Wellman, ¿verdad? Pero Bueno, de hecho, lo que decía en su momento, en una declaración así textual, el magistrado Olivo, es que en vista de que no conocemos, decía él, los rubros, no sabría decir si se ha recortado el rubro a la empresa de auditoría, decía, ¿no? Sí, pero creo que Feiler. no. Sí, yo creo que ese es el tema delicado y es el meollo del asunto. Si bien es cierto y el video lo vemos y se presta para eso, un encontronazo entre funcionarios de la Asamblea Legislativa y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, lo importante no es eso, lo importante no es la diferencia de opiniones, que de plano estamos tan sumergidos en lo crispada que está nuestra sociedad, en lo polarizante que es el discurso político en este momento, que perdemos de vista lo importante. ¿Y qué es lo importante? ¿A dónde se va a hacer el recorte? ¿Por qué es importante a dónde se va a hacer el recorte? Porque esta elección, y aquí quiero ser muy, muy enfático, Romeo, esta elección no va a ser normal en comparación de otras elecciones anteriores. Primero porque se están postulando para 4 localidades, ¿no? La Asamblea Legislativa, presidenciales, consejos municipales y Parlamento Centroamericano. Segundo, porque el presidente, con voto en el exterior, con un super padrón de más de 500,000 de personas habilitadas para votar en San Salvador, solo en San Salvador departamento. Sí. Y tercero, porque el presidente de la República ha anunciado sus intenciones de reelegirse, y eso no es normal. ¿A qué me refiero con que es normal? Bueno, simplemente eso no había pasado antes en la historia de nuestro país. Y en el caso de Ghana para presidenciales, no voy a decir lo que dice mi dirigencia, ¿verdad? Porque no me van a volver a jalar las orejas, pero en el caso de Ghana, nosotros con el que menos problema tenemos es la candidatura presidencial, porque decida lo que decide el presidente de la República, Ghana va a apoyar al Nayib Bukele para que se postule y vuelva a ser electo. O sea, ahí la tenemos más fácil. Y hoy por hoy está afiliado a Ghana, pero lo que él decida, coalición, por otro partido, por nosotros,
el aporte de gana es que apoyamos al presidente para la candidatura. Si el presidente de la República va a pegar una arrastrada el 4 de febrero, ¿ustedes creen que tiene un problema con una interna? Bueno, pero como no es normal el anuncio de su reelección, como es una reelección ilegítima, y hay que decirlo sin matices, nosotros así lo hacemos. La reelección presidencial en nuestro país está prohibida al menos en 6 artículos de la Constitución de la República. Es ilegal, así de sencillo. La única persona en este momento que debería replantearse si va a correr o no para las elecciones presidenciales es el presidente de la República. Y en ese sentido creo yo que estamos en un momento en este año preelectoral en el que es importante que ciudadanos den un paso hacia adelante y se sumen para tener otra fórmula presidencial que haga contrapeso a un hecho tan ilegítimo. Lo que estamos presenciando es una frustración política por parte de los partidos de oposición, ¿verdad? En el hecho de que pelear porque la reelección no es legal cuando hay una sala que ya lo validó. O sea, hoy no se tiene que tomar en cuenta lo que dice la sala. Pero antes sí era lo que tenía que lo que mandaba la sala, eso se tenía que hacer. Entonces, algunos hablan de conveniencia, pero pasamos 30 años bajo un nivel de conveniencia, pues, ¿verdad? Que solo llevaba a la población sufrimiento, pobreza, corrupción, y ahora que estamos en una etapa nueva, distinta, donde incluso los que en algún momento teníamos dudas de lo que iba a pasar con este gobierno, nos hemos convencido. Hay gente que definitivamente, otros analistas, otros políticos, incluso que vienen de la oposición, lo han dicho, pues, ¿verdad? Estoy viendo que hay cosas positivas. ¿Por qué no vamos a reelegir a un presidente que sigue con altos índices de aceptación? Todas las encuestas manifiestan el apoyo de la gente en diferentes temas, el tema de seguridad, el tema desde que venimos del tema de la pandemia, venimos viendo índices de aceptación sumamente favorables. Que ahorita no hay democracia sin demócratas, hacen falta los demócratas, porque en esta elección de 2024, que los no es demócratas atípica, los demócratas que no vienen es de arena. Normal, no, ¿A eso te referías, a los demócratas que vienen de arena? ¿Qué es democracia? Primero hay que tomar en cuenta que en este momento la propaganda ha sido muy astuta en deformar el concepto de democracia. Democracia no es el pasado, democracia no es arena y el frente, democracia es el futuro, eso es claro, y ahí nos estamos anclando no al futuro. Esa es la apuesta para 2024, futuro, diálogo, sensatez. Así de simple. Para mí, y sí lo digo en buena onda, es un poco frustrante ver que, por ejemplo, con Isaac estabas creo que en Vamos. En el lado de la libertad. Sí. Coincidimos un par de veces, pero no en pensamientos, sino que como en debates o cosas, sí. Éramos contrarios, ¿verdad? Pero no se vale, digo yo, que entonces ahora él, que ve que las cosas funcionan y las podía criticar, pero dice que funcionan, entonces que venga Andy y lo quiera descalificar. Aquí no se trata, tú andabas en tal partido, si el presidente Bukele andaba en el FMLN, pues. Y realmente, imagínate, eso no te condena para nada. Aquí se va a hacer una evaluación de cada quien. Yo, como político, sí sé a dónde quisiera pescar. ¿Va? Imagínate, la Gallup te dice que el 90% de la gente apoya al presidente Bukele. Pero por partidos te dice que el 39% votaría por Nuevas Ideas. O sea, por supuesto que va a ser el partido mayoritario y tiene una gran diferencia entre lo que va a ser el primero y el segundo lugar. Pero hay un grupo grande que apoya al presidente de la República que no ha decantado automáticamente por Nuevas Ideas. Tenemos también que ser creativos y ver cómo conquistamos ese voto, los partidos también aliados al presidente. Y hay que hacer una distinción. Te lo pregunto muy genuinamente, de esas 20 comisiones legislativas, hoy, en este año preelectoral, ¿cuántas están operando como se debe? ¿Cuántas están discutiendo el trabajo legislativo que debería de haber? En la financiera. Ahorita creo que muchos diputados se han enfocado en campaña adelantada, en estar pensando en su reelección para el próximo año, que habrá que ver si va a ser atípica o no las elecciones del próximo año, porque también se ha mencionado la posibilidad no solo de reducir los municipios, sino de reducir los escaños legislativos. Ambas cosas son posibles. Nuestro país está viviendo un tiempo en donde tenemos que actuar. Y a veces yo escucho muchas voces políticas que dicen, ay, pero es que hay que crear políticas y hay que crear documentos y análisis y dónde está el estudio de esto y el estudio del otro. Pero ¿por cuántos años hemos tenido ese supuesto estudio, ese supuesto análisis y nunca se llegó a nada? Se engavetaron, se empapelaron un montón de propuestas y hoy que se agilizan los trámites, que se hace de manera expedita, que no se requiere de mucho tiempo para trazar la resolución de los conflictos, hoy la gente de verdad está percibiendo esos cambios. Entonces yo creo que es también nuevamente un tema de percepción, un tema de dónde viene la crítica. Sí.
las encuestas son claras en ese sentido, es indiscutible. Realmente el flanco débil del principal partido mayoritario en este momento son los consejos municipales. Y por supuesto, en los consejos municipales es donde se aborda inmediatamente los problemas de la gente que vive en esos municipios. Y no han visto los problemas resueltos. En muchas alcaldías vemos cómo han incrementado la recaudación de impuestos, cómo ha subido la tasa municipal, cómo el problema de la recolección de desechos sólidos se ha incrementado. Entonces no hay soluciones y al contrario, ha habido un retroceso. Sí han habido alcaldes que han dejado mucho que desear por el tema de que no han sabido cómo resolver las situaciones con las herramientas que se tienen. Yo siempre he felicitado a aquellos alcaldes que, a pesar de que han estado en municipios bastante pequeños, han tenido la posibilidad de explotar esas relaciones internacionales, el cooperativismo, la cooperación internacional, la ayuda de los empresarios de la zona, y con eso han logrado salir adelante en sus municipios. Hay otros que se han quedado esperando, ¿verdad?, que no han sido ingeniosos a la hora de actuar. Al contrario, se les ha visto cómo han sido totalmente apáticos, y yo concuerdo con el hecho de que la población está pendiente de que lleguen nuevos rostros, tal vez no de otros partidos, sino que se modifique o que se refresque la propuesta de los partidos aliados y el partido mayoritario, pues verdad que es Nuevas Ideas, porque entre la población, entre la clase política, entre las diferentes entidades que tienen que ver con el tema de las votaciones, la postura es bien clara. Si cambiamos en el 2021, porque en teoría estábamos cansados de los mismos de siempre y del actuar de los mismos de siempre, y hay alcaldes ahorita del partido que sea que están actuando como los mismos de siempre, la población se va a decepcionar y los va a querer cambiar. Y si el partido político tira al mismo, estoy hablando de cualquier partido político, tira al mismo del cual el pueblo no está conforme, va a ganar otro partido político. Yo creo que hay que entender, mire, es bien delicado lo de los municipios y al final, no sé si viste en el informe que dio el ministro de Hacienda, Ernesto, donde de los 191 millones de dólares que se dieron a los periodos anteriores de los alcaldes para luchar contra la pandemia, vienen observados 80 millones de los 191, 240 alcaldías de aquel momento, algunas que solo tienen el simple cheque en el documento y no dicen ni para qué lo ocuparon, y la mayoría de ellos, imagínate para qué ocuparon el dinero, para fiestas patronales. Entonces yo creo que los alcaldes, y ahí sí ya voy a entrar con los diputados, tenemos que entender algo. Si estamos los aliados al presidente queriendo apoyar al presidente de la República, creo que aunque sea en menor grado, debemos de apoyarlo. Los diputados y los alcaldes que estamos en este nuevo El Salvador, estamos para apoyar al presidente. Y eso significa no hacer lo mismo de antes y tratar de ser creativos y apoyar y colaborar.